Buenos días, ingeniero. Soy la alumna Bustamante Flores Peralta y con este video te voy a comentar de manera rápida y eficaz, me parece, sobre mi análisis estructural de reestructuración de un edificio que voy a abordar, el cual tiene como título Escalón 408, el cual está ubicado en la colonia Narvarte. Este edificio es multifamiliar, es un multifamiliar, y se encuentra en la colonia Narvarte Poniente de la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez. La razón por la que yo quise escoger este edificio fue porque este edificio, ya que es una construcción real, este edificio una vez estuve caminando por esta calle que es bueno, el edificio de Pestalozzi. Me percaté que es un edificio que tiene dos usos, tanto de departamentos de vivienda como de comercio, el cual se ubica aquí una pequeña estética. Eh, la razón por la que yo quise hacer este análisis aparte fue porque al estar en contacto con dos colindancias, pues me percaté que este edificio no tiene vanos, o sea, ventanas en lateral, lo mismo de la versatilidad. Y me preguntaba de cómo sería posible que se podría ventilar este edificio, ya que al estar solamente yo viéndolo por manera externa y no habitándolo, pues quise saber cómo es que funciona su estructuración, si está realizado de manera adecuada, etcétera. Y ya cuando albergué, pues me encontré con lo que son las plantas. Este edificio se trata de un edificio con planta de sótano, planta baja y tres niveles superiores con una distribución de departamentos. Esto me interesó especialmente gracias a su problemática relacionada con los entrepisos blandos que tiene, con lo que estuvimos viendo conforme al curso que estuvimos viendo, y pues por la falta de continuidad estructural en algunas ejes que identificar de manera previa. El concepto de este edificio pues, fue concebido para albergar unidades habitacionales de carácter medio alto y responde a una lógica arquitectónica que privilegia la eficiencia espacial. La ventilación cruzada, pues eso ya lo veremos conforme a los planos. Y el aprovechamiento de la iluminación natural. Igual esto se da gracias a los vacíos que se generan en el edificio dentro de las plantas arquitectónicas. La comprensión volumétrica del inmueble evidencia una intención estética sobria y moderna, con líneas rectas, materiales aparentes como concreto, acero y cristal, y una organización de fachadas que denota ritmo y orden. En la planta baja, como había comentado, esta cuenta con un uso mixto, y que cuenta con un local de estética, por lo que se plantea un posible problema de piso blando que debe ser considerado en su evaluación estructural y, de ser necesario, pues corregirlo mediante estrategias de represamiento. Previamente, aquí lo que fue el proceso de cálculo de estructuración. Lo que yo hice fue comenzar el análisis estructural realizando el predimensionamiento, perdón, de los principales elementos, lo que fueron las columnas, lo que fueron las traves, la losa de simulación, la losa y la losa de simulación, perdón. En una de las columnas, lo que hice fue calcular con base el área más castigada del edificio. Aquí lo que hice fue realizar un análisis previo, ¿no? De cuáles son los muros verticales y áreas de vacío. Y las áreas de vacío, ya de manera más esquemática. Y lo que yo hice en este análisis fue buscar cuál fue la columna que tuviera como que el área más castigada, ¿no?, del edificio, la cual fue esta área que cuenta con 12.56 metros cuadrados. Y lo que yo hice en el cálculo de las columnas fue calcular con base en esta área, que fue la más castigada, con una carga aproximada de 37.68 toneladas, lo que nos resultó, y esto fue con base al manual IMCA. En el tema de las traves, estas fueron diseñadas considerando el claro más largo y un peralte mínimo de 20 centímetros, lo que resultó, bueno, alineadas con los ejes estructurales.
para transmitir eficazmente las cargas, lo que resultó unas traves de 20 a 25 centímetros. De igual manera fue en base al manual eficaz. En el tema de la losa, yo elegí utilizar lo que es la losa cero, ya que pues su resistencia sísmica es su eficiencia constructiva, ya que este edificio, al estar ubicado en la colonia Narvarte y tener una zona tipo 2 que es arcilloso, pues al ser una zona sísmica y al estar ubicado muy cerca de la colonia centro de la Ciudad de México, pues es una zona de alto índice sísmico, por lo cual quise utilizar lo que fue la losa cero, lo que se va a analizar después del porqué de esto. Y pues con la losa cero, su composición se calculó incluyendo acabados, lo que es la parte de aquí, del análisis de la losa de la los acabados, lo que fue el espesor del concreto, la malla electrosoldada y las cargas muertas y la parte de aquí. Y la cimentación que yo hice fue el cálculo de... se propuso una zapata corrida, lo que fue más adecuado para el tipo de suelo de zona 2, lo que había comentado previamente, y lo cual distribuye las cargas de manera lineal. Y lo que yo hice fue establecer el tipo 2 de la zona, que es el transmisión, lo que son las tonalidades que complica, como se indica del acero, cada metro cuadrado de tonelada, y el cálculo previamente ya realizado. Y lo de las bajadas de cargas, pues hice la bajada de carga conforme a las plantas que ya había mencionado previamente que contiene este edificio. Y después de ello, hice el cálculo de todas las cargas, de los servicios, que contemplé la parte de los tinacos, la del gas, la del pretil y la carga de la losa. Y conforme a ello realicé los entrepisos y las plantas. Previamente a esto, pues realicé el cuadro de sismos, y esto fue con base en el reglamento y en la zona sísmica correspondiente, que fue la zona tipo 2. Pues realicé lo que es un cuadro de fuerzas sísmicas considerando un factor sísmico de Fs.5 es igual a 1.5. Un coeficiente de zona sísmica de CS es igual a 0.32 y un factor de comportamiento que es Q sería igual a 1. El objetivo de este cuadro pues fue poder identificar las fuerzas horizontales que actúan por el nivel desde la al sótano hasta el sótano, y esto fue con el fin de conocer cuál sería el esfuerzo sísmico que afectará cada parte del edificio, que son las diferentes partes de los niveles, ¿no? Y tomar decisiones para así establecer lo que es el tema de la reestructuración del edificio. Y pues este cuadro de sismo lo realicé gracias a que había tomado el curso de sistemas estructurales 2 con el ingeniero Pastor, Gerardo Pastor, y pues ingeniero arquitecto, la verdad no recuerdo muy bien cuál es su profesión, pues nos enseñó de manera rápida cómo realizar este cuadro de sismos. Y no lo voy a explicar tanto porque no es como que el mayor peso de este proyecto. Bueno, sí, pero importa más la reestructuración. Ya con las conclusiones que había realizado, a partir del análisis de cargas y lo de las fuerzas sísmicas, se detectaron algunos problemas estructurales importantes, y en base al análisis de las plantas y segundo y tercer nivel de las plantas de este edificio, pues se ubicaron varias problemáticas que pude encontrar durante mi proceso de análisis y de cálculo, lo que fueron las siguientes. Hay columnas mal posicionadas en algunos ejes, especialmente en la planta del sótano, ya que hubieron 3 problemáticas encontradas. Hay una falta de continuidad en el eje D2 estructural,
que esto es muy importante. Y igual hay condiciones entre piso blando en la planta baja y en el sótano. Esta es el eje de 2, pues fue una planta de la segunda planta hasta la cuarta de nivel. Y es muy importante porque en todas estas plantas hubo el mismo problema de continuidad. Ante ello, pues propuso una reestructuración completa, en la cual la primera fue una propuesta de una correcta ubicación de columnas estructurales. Y lo que dice fue, decidió unificar la dimensión de todas las columnas del edificio y ubicarlas proporcionalmente en cada eje estructural. Esta estrategia me permitió pues una distribución equilibrada de cargas, simplifica el análisis estructural y mejora el comportamiento sísmico del conjunto. Además, pues esto favorece la estandarización constructiva, ya que al repetir una sola sección se optimizan materiales, se reutilizan encofrados y se reducen errores en obra. Y la disposición ordenada también facilita la integración con el diseño arquitectónico, generando una solución eficiente y coherente. Y pues lo que yo hice en pocas palabras, pues fue establecer un tamaño predimensional en todas las columnas, ya que en el ejemplo anterior de las plantas arquitectónicas se veía bastante mal, ya que existen columnas de distintos tamaños, había una columna que obstruía el radio de giro del auto para poder entrar al cajón de estacionamiento, lo cual es malo para el diseño de este edificio. No hay continuidad en columnas, en lo que es la zona del comercio, pues esto no importa tanto, ¿no? Pero igual se desperdició lo que fue un espacio de estacionamiento, ya que en esta zona pues no existe nada. Y en lo que son la planta, pues en las columnas, no hay columna de hecho, en la zona del comercio hay discontinuidad. Y pues esta columna que igual se repite en todas las plantas, como que no tiene un porqué, ¿no? Y ya en el siguiente tema, pues fue lo que fue ahora sí la composición de las columnas, conforme al cálculo que ya había realizado anteriormente de predimensionamiento. Y ahora sí, pues vamos con el tema de la propuesta, que es la incrementación de elementos resistentes en el pisos blandos. Y mi implementación, la primera, pues fue implementar muros cargadores, pero antes de ello de explicar el por qué, pues vamos a explicar la simbología. La cuadrito rojo son las columnas existentes, las líneas negras son los muros cargadores, que son mi propuesta, y los cuadritos azules, que son estos, pues son mis nuevas columnas. Implementación de muros cargador. El edificio al estar ubicado en 3 colindancias, como ya habíamos visto en las primeras imágenes de la presentación, pues eso impide que ese tenga vanos en sus laterales, lo que igual había ubicado, por lo que se implementó la ubicación de distintos vacíos para la correcta ventilación de cada uno de los apartamentos de acuerdo a la normativa. Sin embargo, al tener vacíos dentro de esa estructura del edificio, los muros utilizados no son de carga, ya que estos cuentan con grandes ventanas de piso a techo, por lo que no resisten alguna carga que le proporciona el edificio, por lo que la solución para ello es ubicar nuevas columnas y muros cargadores. Hay 2 puntos esenciales. El primero es añadir nuevas columnas a la estructura del edificio. Hacen que éstas distribuyen las cargas generadas de una manera más puntual, sin tener que perjudicar algún otro elemento constructivo. Y el punto 2 es el añadir muros cargadores que garantizan la estabilidad general del edificio, ya que dará una mayor seguridad y durabilidad en la estructura de este mismo. Y pues lo que yo hice pues fue analizar de manera más puntual las plantas del edificio. Lo que yo había hecho aquí en la planta fue ya establecer las columnas de manera adecuada y dar muros cargadores en lo que son los laterales de las columnas conforme a las colindancias. Esto es para no generar losas débiles blandos, ¿no?
y que pues ya solucionara las problemáticas que se habían encontrado, como que en este auto pues no se podía generar por la columna que obstruía el espacio, ¿no? Todo esto se generó con modo cargador, todo el perímetro, y pues con las columnas de la cimentación, bueno, del sótano. En la planta baja se estableció que podría ser una mejor manera que sea un garage en vez de un comercio, pero igual esto sería criterio del estructurista, porque esto es un ejercicio de estructuración. Pero pues para mí fue ideal colocar de mejor manera que sea un garage o un espacio rentable como una bodega, etcétera, en vez de que sea como una estética. Porque igual vi comentarios de esta estética que parte de su techo, de la estética y de los muros, pues están todos, ¿cómo se puede decir? Craquelados, así lo decían. Y pues por obvias razones fueron las cargas que le han afectado bastante al edificio. Que igual este espacio pues ya no es un espacio tan habitable. Cada vez que tiembla pues cruje más y se abren más los muros que son los que contiene la estética. Y lo que fueron las columnas azules que son nuevas, que tienen otras dimensiones, más bien son como castillos, ya que al haber estado analizando las plantas, me percaté que existen demasiados vacíos y además para que existiera una gran iluminación, utilizaban más lo que son los muros con ventanales en vez de muros cargadores, por lo cual pues la distribución de las cargas no se efectúa de manera adecuada y mi solución aparte de ahora sí generar las columnas existentes de una mejor manera, igual colocar lo que son los castillos en, en las esquinas y laterales de cada muro que puede estar afectado durante un sismo. Y lo hice de manera para que la estructura del edificio pues ahora sí como que no esté tan afectado durante un sismo y que perdure más, no, a través de los años. Igual hice lo mismo en la planta de arriba, plan segunda, tercera y cuarto nivel. Esto es de la estructuración. Y ahora del tema de las traves, pues en el diseño estructural del edificio opté por la incorporación de traves como elementos horizontales principales para la transmisión de cargas hacia las columnas. Su implementación responde a la necesidad de distribuir eficientemente cargas de las losas, generar rigidez estructural y garantizar la estabilidad del sistema ante cargas gravitacionales y laterales. Las traves fueron ubicadas de manera alineada con los ejes estructurales, los cuales podemos ver en la pantalla con el cursor. Y estos permiten una lectura clara del sistema portante y facilitando la modulación arquitectónica. Además, al estandarizar sus dimensiones y ubicación, se favorece la eficiencia constructiva y se reduce la complejidad en obra. Por lo que podemos observar, la ubicación de las traves son lineales. No hay alguna trave que obstruya alguno de los cuadros de cargas en este edificio. Y pues lo hice de esta manera para, bueno, conforme dije en el punto, que fue favorecer la eficiencia constructiva y reducir la complejidad en obra, ya que al tener las traves de manera lineal, pues se reduce lo que es el cálculo estructural y además probablemente se reduzca más lo que es el gasto de inversión de cada uno de los elementos estructurales durante la obra. Y finalmente realicé un modelo, lo que son los elementos estructurales de este edificio. Con este análisis y propuesta de reestructuración, lo que hice fue buscar y asegurar la estabilidad, la seguridad y durabilidad de ese edificio, que es el edificio Pestalozzi 408. Esto lo que hice fue considerando tanto el comportamiento estructural que ya habíamos visto de manera anterior, conforme a las condiciones reales del entorno urbano, en el cual está ubicada la colonia Narvarte, teniendo 3 colindancias, y en no tener poder crear vanos por estar entre 3 colindancias, pues lo que buscó fue realizar vacíos
dentro de cada uno de los niveles del edificio. Y en pocas palabras, pues lo que hice en este modelo fue ubicar los elementos estructurales, lo que fue la losacero, que utilizó losacero en cada nivel del edificio con el fin de dar seguridad a la estructura frente a sismos y otros fenómenos naturales. Lo que se busca más en este trabajo final de reestructuración es enfrentar al sismo, ¿no? Para que una estructura no decaiga, no se destruya o no se, ahora sí no se mueva de lado durante un sismo. Lo que se puede ver en varias fallas sísmicas, ¿no? En la estructuración. En las columnas, pues lo que fue su función fue transmitir las cargas verticales, el peso propio del edificio, las cargas vivas y muertas, y estas dan hacia la cementación. Las tradas, pues, tienen dos funciones. La primera es sostener los acero y pues transfieren las cargas provenientes de la losa acero, de aquí van para los entrepisos, de las columnas y finalmente pues dan a las zapatas corridas. Las traves, eso fue lo que fue de las traves. El tema de la zapata corrida, pues establecí la zapata corrida ya que al estar en zona 2 y las cargas se distribuyen linealmente por todo el edificio, pues fue la opción más viable, ¿no? Al ser zona 2 y que la transmisión de carga sea de manera más eficiente. Y además, pues se tiene bastantes columnas colocadas de manera lineal y castillos, por lo que la zapata corrida pues fue la mejor opción. Y esta servirá principalmente para recibir y distribuir la carga de los muros y otros elementos estructurales del edificio al terreno. Y pues sí, este sería el cierre de mi trabajo final. Espero que me haya podido explicar de mejor manera todo lo que pude realizar.